¿Cómo se ha revelado Dios? Durante miles de años, Dios se ha manifestado al hombre. De esta manera, el hombre ha llegado a una comprensión cada vez más profunda de Dios. Este proceso se llama revelación. Un evento clave en la historia de la revelación ocurrió hace 4000 años aproximadamente. En esa época, un hombre llamado Abraham vivió en Harán. Harán se encuentra en lo que hoy es el sudeste de Turquía. No solo había casas en Harán, estacionamientos y centros comerciales, sino que también había templos, muchos templos. Porque entonces la mayoría de la gente creía en muchos dioses. Había uno para la fertilidad, otro para la cosecha, otro para la lluvia, la guerra, incluso para la pedicura. Y fue justo en medio de este mar de divinidades donde Abraham oyó la voz de Dios. Irás a una tierra que te mostraré. Abraham confió en Dios, tenía fe y se marchó a Canaán. Él confió en Dios cuando le prometió un hijo y se mantuvo fiel a lo largo de todas sus tribulaciones. Abraham, que vino a ser llamado Abraham, es considerado como el padre de la fe en el único Dios. Los descendientes de Abraham son llamados israelitas. Muchos años más tarde, los israelitas cayeron bajo el poder de los egipcios. Comenzó un nuevo capítulo y entonces tuvo lugar la conocida historia de Moisés. Después de muchos años de esclavitud, del fenómeno de la zarza ardiente, de un faraón que se mantuvo cambiando de opinión y finalmente de las muchas plagas, Moisés llevó a su pueblo a la libertad. A lo largo del camino hacia la tierra prometida, Dios dio a los israelitas los 10 mandamientos e hizo un pacto con ellos. Finalmente estos conquistaron la tierra de sus antepasados y se establecieron en ella. Y así pasaron luego años y años. Entonces los israelitas exigieron a un rey y les fue otorgado Saúl. Su infeliz gobierno fue sucedido por David. Bajo el reinado de David y aquel de su hijo Salomón, Israel experimentó un período de prosperidad. El templo de Jerusalén fue construido en ese tiempo. Después el reinado se deshizo e Israel se convirtió en el peón de sus poderosos vecinos. Primero fueron los asirios y luego los babilonios, después los persas, los griegos, después de los ptolemeos y seleucidas, y finalmente fueron sometidos al imperio de Roma. Durante todos estos siglos el pueblo de Dios experimentó una historia de montaña rusa que a menudo fue más bien dolorosa. Pero siempre y a pesar de todo, Dios se reveló a sí mismo. Así es la pedagogía divina. Dios habla no solo a través de sus profetas, sino también a través de la historia de su pueblo. Y así el pueblo de Israel lentamente captó quién es Dios. Empezaron a entender que se podía ser esclavo no solo de los egipcios, sino también del pecado, que necesitaban un éxodo de la esclavitud del pecado. Se dieron cuenta de que su tierra prometida solo podía ser un pálido reflejo de la verdadera casa celestial, que a pesar de todos sus esfuerzos, la ley nunca los haría hombres justos, sino solo la acción de Dios. Comprendieron que era necesario un Salvador, un Redentor de la humanidad enviado desde lo alto. Y entonces hace 1000 años, en la plenitud de los tiempos, como es dicho, Dios actuó. No, un poco más a la izquierda. Jesús, el Redentor de la humanidad, nació en Belén. Su venida sucedió de manera diferente a como muchos la habían previsto. No era un guerrero colosal o un superhéroe listo para enfrentarse a los romanos. Predicó paz en medio de la opresión. Luchó contra el odio con amor. Él nos dio la vida por su propia muerte. Para algunos de los israelitas era evidente que con la venida de Jesús todas las promesas de los profetas se habían cumplido, y así llevaron el mensaje de la salvación a los confines de la tierra. Estos fueron luego llamados cristianos, y hoy en día forman parte del grupo más grande de creyentes en la tierra. En fin, esta es una versión breve de la historia de la revelación de Dios. Lo que encontramos no es solo una colección de cuentos heroicos. Dentro de esta historia encontramos santidad y pecado, y muchas veces en la misma persona. Y entre las líneas de estas historias de santos y pecadores, Dios se revela a sí mismo. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien?
Sí, profe, Sí, don buenas Julio, noches. sí, Ok, bueno, perfecto, muy bien. Pues en esta ocasión iniciamos revisando este video muy breve, muy infantil, pero que de alguna manera recupera lo que trabajamos el día de ayer sobre la revelación. Vamos a hacer un breve recordatorio acerca de lo que estudiamos el día de ayer, que es uno de los temas, por decirlo así, mejor dicho, el tema central de la Sagrada Escritura. ¿Cuál es el tema central de la Sagrada Escritura? La revelación. ¿Por qué? Porque, pues, les decía la vez pasada, yo les puedo preguntar a ustedes qué contiene la Sagrada Escritura. ¿Y cuál sería la respuesta? Decíamos ayer, ¿qué contiene la Sagrada Escritura? Así en una frasecita. A ver quién se acuerda de los que ayer se conectaron. ¿Qué contiene la Sagrada Escritura? Decíamos ayer, el mensaje revelado de Dios. ¿Se acuerdan? O la revelación de Dios. Eso es lo que contiene la Sagrada Escritura, ¿va? Y entonces, pues el día de ayer tratamos de descubrir cómo Dios tuvo la iniciativa de revelarse. También revisamos cómo es que Él quiso revelarse, cuáles fueron los medios que utilizó para revelarse y también cuál era la finalidad de la revelación de Dios. Y bueno, el día de ayer pues hablamos muy ampliamente sobre esto. Ya vi que pues varios vieron el video, ahí lo puedo observar yo en el canal de YouTube. Y qué bueno que las personas que no pudieron conectarse por situaciones de internet, de clima y demás, pues puedan observarlo. Incluso también nos puede servir a nosotros de repaso para poder comprender qué es la revelación y cuál es el contenido del mensaje revelado. Y bueno, el día de hoy pues vamos a continuar hablando ahora de este tema, que es el segundo de los centros bíblicos que vamos a dar. Este tema se llama el texto bíblico y su transmisión. Es decir, el día de hoy vamos a estudiar cómo se fue conformando lo que hoy llamamos Sagrada Escritura, porque nosotros decimos que Biblia es una palabra en griego que significa libro o conjunto de libros, y para nosotros, pues es un conjunto de 73 libros que componen la Sagrada Escritura. Hoy vamos a descubrir cómo es que se conformaron esos 73 libros y cuáles han sido los criterios que nosotros como católicos seguimos para considerar que un libro es inspirado o no. Entonces, a eso le vamos a llamar transmisión de la Sagrada Escritura. Entonces, vamos a comenzar hablando un poco acerca de cómo se dio ese proceso de conformación de los libros de la Sagrada Escritura. Y tenemos en primer lugar esta frase que ahí les pongo en la pantalla. La revelación de Dios para salvarnos se transmitió de generación en generación. Ojo con esto que estamos diciendo. Dios se revela, lo veíamos ayer. ¿Cómo se revela Dios? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se revela Dios? ¿A través de qué? ¿A través de qué se revela Dios? De obras, A través de obras de y obras y palabras. así es, muy bien. Se revela a través de obras y de palabras. Ok, pero fíjense muy bien lo que les voy a decir. Esto es muy importante que ustedes como evangelizadores, como temistas de centros bíblicos, lo tengan muy en cuenta. Cuando Dios se iba revelando, no había un escribano que fuera tomando nota de todo lo que pasaba. No había una persona, no había un secretario que dijera, a ver, Dios está creando. A ver, Moisés ha sido llamado por Dios en la zarza y ahora lo está mandando. No, o sea, en aquellos tiempos, evidentemente y obviamente, no había redes sociales, no había en vivos, ¿no? No había ni siquiera cuadernos, ni lápices, ni siquiera una escritura bien desarrollada como para ir tomando nota de todo lo que ocurría. Entonces, ¿cómo es que supimos de la revelación? ¿Cómo es que nos dimos cuenta de las acciones que Dios realizó?
y de las palabras que nos mandó decir a través de los profetas. ¿Cómo? Bueno, fue un proceso que vamos a ver ahorita cómo se fue dando. Y aquí debemos tener mucho cuidado porque esto nos puede llevar a ciertos errores en la interpretación de lo revelado y sobre todo, o sea, podemos cometer varios errores. Uno, por ejemplo, el considerar que la Sagrada Escritura es un libro de historia. Y no, no es un libro de historia la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es un texto teológico que contiene algunos datos históricos, ¿vale? A ver, denme un segundito, por favor, permítanme. Ok, entonces les decía que la Sagrada Escritura no es un libro histórico, no es un libro de historia, es un libro teológico, es un libro de fe que contiene algunos datos históricos. El pueblo de Israel considera que ahí actuó Dios a través de las obras y a través de las palabras, como lo veíamos ahí. Entonces, lo primero es que todo el mensaje revelado, todo lo que fue pasando, todas las obras y todas las palabras donde Dios actuó, fueron captadas por personas y fueron transmitidas de generación en generación hasta que se consignaron por escrito en algún momento determinado de la historia, pero mucho después de que ocurrieron, ¿vale? A veces incluso siglos después, ¿sí? Ojo con esto. Y entonces a esto nosotros le vamos a llamar, fíjense bien cómo le vamos a llamar, porque este concepto es muy importante y es necesario que nos quede bien claro cómo se llama esto. Esto se llama memoria histórica del pueblo de Dios, ¿vale? Memoria histórica del pueblo de Dios. Es decir, la Biblia, antes de ser escritura, fue un acontecimiento, fue una palabra viva en el pueblo de Israel que después se fue transmitiendo de generación en generación a través del recuerdo que había quedado en las personas y que mucho tiempo después alguien puso por escrito. Miren, les voy a mostrar, les voy a poner un ejemplo muy concreto y muy claro que ahorita puede ser muy fresquecito para nosotros. Nosotros estamos celebrando en este año, aquí en la parroquia del Divino Salvador, bueno, en toda la iglesia de México, no solo aquí en la parroquia, en todo México, estamos celebrando los 100 años del inicio del movimiento cristero. ¿De acuerdo? Todos estamos de acuerdo con eso, ¿ah? Estamos celebrando los 100 años del inicio del movimiento cristero, el cual inició en 1926 con la reforma de calles. ¿En qué consistió esta reforma o este movimiento? Pues consistió en defender la libertad religiosa ante la represión del gobierno que estaba prohibiendo actos de culto públicos y como una reacción, pues, los obispos pues, protestan, accionan y se empiezan a cerrar los templos. El gobierno empieza a determinar una cierta cantidad de sacerdotes, un sacerdote por cierto número de personas, y empiezan a haber muchas restricciones. Y entonces viene el momento de la guerra cristera, donde personas, campesinos principalmente, se levantan en armas y defienden su fe con las armas, ¿no? Y bueno, los sacerdotes no podían celebrar en los templos y entonces se van a esconder a las cuevas. Y en las cuevas celebran la Eucaristía, celebran los sacramentos y el gobierno, los soldados perseguían a los sacerdotes para matarlos. Hubo muchos mártires, por cierto, en México. Por lo menos nosotros tenemos 27 mártires, me parece, del movimiento cristero. Muchos sacerdotes, pero también laicos, entre ellos un jovencito, José Sánchez del Río. Bueno, oigan, aquí en Calcahualco, ¿cómo se llevó a cabo el movimiento cristero? ¿Hubo movimiento cristero? Sí, sí hubo. Y es más, hubo sacerdotes que se escondían en una cueva. ¿Y saben dónde está la cueva? En Aguatepec, en la comunidad de Aguatepec. Ahí está la cueva.
donde los sacerdotes celebraban la misa, donde se escondían, donde la gente sabía que ahí estaban y ahí los ocultaban y ahí iban a celebrar sus sacramentos. Y bueno, ¿cómo sabemos eso? Hay un texto escrito, les estoy poniendo este ejemplo, ¿no? Ocurrió un evento que fue el movimiento cristero. Ese movimiento cristero tuvo que ver también con Calcahualco. Hubo una cueva que albergó a sacerdotes, donde se escondían, donde celebraban la Eucaristía. Hoy en día conocemos la cueva, sabemos dónde está la cueva, yo la he ido a ver, ¿no? Pero no hay ningún texto escrito sobre eso. O sea, el sacerdote no dejó ninguna carta, no dejó ninguna reseña, no dejó ningún escrito. Entonces, ¿cómo sabemos de eso? Por transmisión oral. Es decir, lo que viene en la memoria de las personas. Y sobre todo de los abuelitos, quienes se acuerdan, yo me acuerdo que aquí en la cueva de abajo vino un sacerdote y celebraba la misa y se escondía, tenía miedo, y cuando venían los soldados los llevábamos a las casas porque ahí los teníamos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la memoria. Es decir, no hay un texto escrito, no hay una evidencia tangible, solo tenemos la memoria de las personas. Y entonces vamos y le preguntamos a las personas, oiga, ¿usted se acuerda de cómo ocurrió eso? Y algunos dicen, sí, yo me acuerdo que ahí se celebraba misa. Yo me acuerdo que venía un sacerdote. Yo me acuerdo que ese sacerdote se llamaba Jesús Gutiérrez, por ejemplo. Y así. Y entonces vamos rescatando de los abuelitos la historia que no está escrita. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo muy cercano a ustedes. ¿Ustedes tienen la historia del origen de sus comunidades? Seguramente no, pero sí existe una historia de sus comunidades. ¿Y quién la puede conocer? Pues los abuelitos, porque ellos van grabando en su memoria los acontecimientos, las personas, las situaciones más destacadas de la historia, y en un momento alguien puede venir y lo puede poner por escrito. ¿Vale? Y cuando lo ponga por escrito, entonces tendremos un texto que se llame la historia de Atotonilco, la historia de Dos Caminos, la historia de Totocinapa, la historia de Xamatipac, la historia de Aguatepec, la historia de los cristeros, pero ahorita no hay un texto escrito. Ahora, imagínense ustedes que así fue con la Sagrada Escritura. Ocurrió el acontecimiento, ocurrió la obra, se pronunciaron las palabras, se dio la revelación, pero no hubo un texto escrito de inmediato, sino que primero se da la transmisión oral. Se va contando, yo lo vi, yo me acuerdo, a mí me contó mi papá, él estuvo cerca. Y entonces, por ejemplo, esa transmisión oral de persona a persona, de generación en generación, de repente se convierte en una tradición del pueblo. Y entonces ya todos se acuerdan o todos reconocen, pues había un momento en el que salimos de Egipto y pasaron nuestros padres por el desierto. Y ya todos lo reconocen y todos lo proclaman y todos celebran la Pascua y todos se acuerdan de ese momento de la liberación de Egipto y se acuerdan que pasaron por el desierto y lo van rememorando y se convierte entonces en una tradición que se concretiza en una celebración importante. En este caso, por ejemplo, es la cena de Pascua. Y entonces, mucho tiempo después, alguien lo pone por escrito. Aquellas tradiciones que eran memoria de los acontecimientos, poco a poco se fueron poniendo por escrito, ¿sí? Y es hasta mucho tiempo después cuando ya la literatura viene y retoma, porque incluso a veces los escritos ni siquiera son libros, son memorias. Alguien que anotó por ahí en una hoja, cuando ya había escritura, anotó ciertas cosas y guardó esa hoja. Y entonces nosotros tenemos que reconstruir lo que ahí se escribió con lo que escribió otro. Ahorita vamos a ver más adelante cómo, por ejemplo, el libro del Génesis tiene 4 versiones, tiene 4 autores, por ejemplo. Más adelante, aquí mismo, hoy vamos a ver cómo el libro del profeta Isaías son 3 Isaías, no es uno. O sea, no es un profeta Isaías
En la Sagrada Escritura podemos saber que son 3 profetas Isaías. O sea, hubo 3 escritos diferentes del profeta Isaías, pero que como todos se llamaban Isaías, pues nosotros creemos que es uno. Pero al analizar el texto, al ver los contextos, al ver lo que profetizaron, decimos, no, no pudo haber sido una sola persona que vivió más de 150 años, ¿no? Y todo eso, ¿cómo lo podemos saber? Gracias al análisis objetivo, científico, literario de los textos. ¿Sí? Es muy sencillo. Es, por ejemplo, como ahorita yo les estoy compartiendo a todos ustedes que estoy recuperando la historia de Calcahualco. Yo la quiero escribir la historia de Calcahualco, pero necesito explorar todas las piezas que existen, todos los datos que existen, por mínimos que sean. Y entonces a mí me ven buscando fechas en las imágenes de la Virgen de Guadalupe, en las imágenes de los santos, observando las fechas en las campanas, ¿no? Observando, buscando documentos, a ver si no hay una lista, a ver si no hay un texto escrito, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para ponerlo por escrito, ordenado, de tal manera que podamos identificar ya la tradición del pueblo en un texto escrito. Pero ahora imagínense todo el tiempo que pasó para que eso se pusiera por escrito. Y así ocurrió con la Sagrada Escritura. Se dio la revelación, se dieron las obras y las palabras. Después se fue transmitiendo de generación en generación oralmente, como una historia, como una narrativa, como algo de lo que yo me acuerdo. Después se convirtió en una tradición del pueblo y finalmente se pone por escrito. Pero esa puesta del escrito fue bastante posterior. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Sí me van siguiendo en esto que les voy compartiendo? ¿Sí? Ahí reacciónenme, por favor. Díganme sí, díganme no, díganme más o menos, díganme algo. ¿Todo bien, verdad? Ok. Entonces, a ver, ya sabemos que no hubo un escribano, que no hubo un secretario, que primero fue el acontecimiento, luego fue permaneciendo en la memoria, después se convirtió en una tradición y hasta mucho después se puso por escrito. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora, ¿quién lo puso por escrito? ¿Quién lo escribió? En otras palabras, la pregunta es, ¿quién es el autor de la Sagrada Escritura? Porque digo, ustedes pueden observar un libro cualquiera, no sé, por ejemplo, ahí dice Diálogos de Platón, el banquete. ¿Quién lo escribió? Platón, filósofo, lo firmó, ahí está, el nombre de Platón. Aquí tenemos la Suma Teológica. ¿Quién lo escribió? Santo Tomás de Aquino. Él es el autor. Aquí tenemos, no sé, el tratado, el contrato social. ¿Quién lo escribió? Thomas Hobbes. Ahí tiene su nombre, ahí tiene su apellido. Es más, aquí yo, en mi escritorio, tengo este libro que todos ustedes conocen. ¿Quién lo escribió? Julio Muñoz Solís. Ahí tiene su nombre. ¿Sí? Pero a ver, a su Biblia, búsquenle quién lo escribió. ¿Quién es el autor de la Sagrada Escritura? Y entonces ahí vamos a entrar en un tema muy complejo, porque la Sagrada Escritura no tiene un solo autor, tiene una diversidad de autores que escribieron en diferentes épocas, en diferentes momentos, separados por miles de años incluso. Y que hubo un momento en el que alguien solamente compendió todos los textos y los juntó en lo que hoy llamamos Biblia. Entonces, por eso aquí les pongo, nosotros buscamos quién es el autor, quién lo escribió. Incluso muchas veces el autor no quiere mostrarse y se pone un seudónimo, es decir, un nombre falso, porque nosotros sabemos que todo texto es escrito por alguien. ¿Quién lo escribió? En el caso de la Sagrada Escritura, tenemos que pensar con detalle esta información. ¿Vale? Ahí les va la información, porque tampoco los voy a dejar con dudas, ¿no? Ahí les va. A ver, ¿quién escribió la Sagrada Escritura? Aquí me voy a permitir leer lo que dice la pantalla.
para que esta información también ustedes la van a tener. Ahorita la mando al grupo. Muchos de los libros, sobre todo del Antiguo Testamento, ojo, atención, no poseen el nombre de quien los escribió. ¿Vale? No sabemos quién los escribió. Por ejemplo, ahí tenemos los libros del Génesis, del Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, todos ellos y muchos otros son anónimos. No sabemos quién los escribió. En el Nuevo Testamento tenemos un fenómeno similar en algunos de ellos. Por ejemplo, en los evangelios. A ver, ¿cómo? ¿Pero qué no se supone que lo escribió Juan? Vaya, más adelante lo vamos a abordar, ¿no? A veces la tradición con mayor o menor fundamento real los atribuye a un personaje concreto. Por ejemplo, decimos, lo escribió Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Pero ¿eran las personas o era la tradición? ¿O era un grupo de personas? ¿Vale? Entonces, fíjense acá lo que les pongo. Esta atribución genérica, hecha ya sea por la misma Biblia o por la tradición judío-cristiana, no significa la realidad de una paternidad literaria estricta. Es decir, no quiere decir que Juan el apóstol estuviera sentado ahí escribiendo, sino que aquí vamos a ver, por ejemplo, que a Moisés, que fue el protagonista del Éxodo y quien condujo al pueblo de Israel por el desierto, se le atribuyen algunos textos del Pentateuco, ¿sí? Ahí les pongo algunas referencias que nos hablan, pues, específicamente de que, o más bien, que hacen referencia a que Moisés dejó escritos algunos textos. Por ejemplo, en Segunda de Crónicas, no las vamos a leer porque nos llevaríamos demasiado tiempo, pero voy a buscar por lo menos alguna cita para que lo podamos cotejar. Como en los mismos textos escritos de la Sagrada Escritura se hace referencia a la autoría de algunas personas, por ejemplo, en este caso de Moisés. Miren, o si ustedes tienen Biblia, ayúdenme por favor por ahí. Yo voy a buscar a Nehemías 8, 1, 3. Fíjense bien lo que dice Nehemías. Estoy buscando el texto de Nehemías. Dice: todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había prescrito a Israel. Entonces trajo el sacerdote Esdras la ley, se está refiriéndose a un texto, ante la asamblea, en donde estaban hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes séptimo. Y entonces se leyó una parte en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón y los oídos del pueblo estuvieron atentos a la lectura del libro de la ley. Fíjense, estoy leyendo ahí Nehemías. Ahí está. Ahí está haciendo referencia a que se leyó el texto de la ley de que Dios le prescribió a Moisés. ¿Sí? A ver, vamos a ver, por ejemplo, lo que dice Lucas. Lo que dice Lucas. ¿Cómo hace referencia a este texto escrito? A ver, vamos a buscarlo. Es Lucas 24, 44. Miren, en este caso dice: después les dijo, estas son aquellas palabras mías que les hablé cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. ¿Vieron? Entonces, todos estos textos que aquí les estoy poniendo hacen referencia a los textos escritos que ya existían y que de alguna manera se le atribuye cierta autoría a alguna persona, en este caso a Moisés, ¿vale? En otros casos, por ejemplo,
se apoyaban en textos que hablaban de algún encargo parcial y determinado para escribir ciertas cosas. O sea, no todo, sino solo ciertas cosas. Veamos, vamos a buscar algunos textos. Por ejemplo, vamos a buscar Éxodo 17, 14. 17:14, miren lo que dice 17:14. Dios le dijo a Moisés, escribe, o sea, escuchen esto, lo dice Éxodo 17:14, esta cita que está ahí. Dios le dice a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de recuerdo y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. O sea, Dios le está mandando a Moisés que escriba cierta experiencia en un texto, ¿no? En este caso es cuando acamparon en Refidim, donde el pueblo no tenía agua y pues Dios le dice a Moisés que golpea una piedra y sale agua. Y entonces, y todo el pueblo toma agua. Entonces Dios le dice, escribe esto en un texto, ¿sí? Y así, todos esos textos hablan específicamente de una orden de Dios para que se escriban los acontecimientos que se van viviendo. Evidentemente, la tradición dice, pues si lo escribió, se lo mandó Dios, ¿no? ¿Y dónde quedó ese escrito? Bueno, pues seguramente alguien lo guardó, seguramente alguien lo leyó, seguramente después el sacerdote Esdras, como lo leímos hace rato, llegando del destierro, lo tomó y lo leyó a todo el pueblo y todos escucharon lo que estaba escrito. O sea, ya había ciertos pedacitos, ya había ciertos fragmentos, había ciertos textos escritos. Ahora, por ejemplo, sabemos que David era compositor y cantor. Por tanto, la mayoría de los salmos se le atribuyen a David. O sea, creemos que la mayoría de los salmos fueron escritos por David. Incluso muchos de ellos tienen que ver con experiencias de fe que él tuvo. Por ejemplo, el auténtico Salmo de la Misericordia para pedir perdón. ¿Cuál es? El Salmo, Salmo 51. el Salmo 50. El 50, bueno, a veces se pone 50 entre paréntesis 51, ¿no? Pero es el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito. Y ese salmo se le atribuye a David, que él compuso cuando justamente pidió perdón por el delito que cometió y que ofendió a Dios. Ustedes saben cuál es, y si no, pues lo investigan, ¿no? Porque no podemos detenernos tanto en eso. Entonces, él vive una experiencia de arrepentimiento, pide perdón a Dios y lo hace componiendo un salmo, el Salmo 50, que ustedes y yo que rezamos la liturgia de las horas, lo rezamos el mismo día, en las laudes. ¿Del? ¿De qué día? Creo que ese día no rezan laudes, ¿verdad? Del viernes. Todos los viernes, en las laudes, se reza el Salmo 50, el de la misericordia. Búsquenle ahí, para que ya recen todos los viernes. De las 4 semanas, se reza el Salmo 50 en las laudes. ¿Sí? El Salmo de la Misericordia. Pero no les miento, aquí está la liturgia. Ahí está, laudes el viernes tercero, Salmo 50. Me salió el viernes tercero, vamos a buscar el cuarto, para que vean que siempre es el Salmo 50. Laudes del Salmo, perdón, del viernes de la cuarta semana, nada más para que vean que no les hablo al azar, lo que les digo es real. Aquí está, laudes del viernes de la cuarta semana, Salmo 50 también. Y así con la primera y la segunda, todos los viernes se reza el Salmo 50, el Salmo de la Misericordia, que compuso David.
Y así muchos salmos tienen que ver con la composición de David. También a Salomón, Salomón acuérdense que es el rey sabio por excelencia. Acuérdense ustedes que cuando Dios le dice a Salomón, oye, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar, él dice, pues a mí dame sabiduría para gobernar a tu pueblo, ¿no? Y entonces Dios le dice, por haberme pedido eso, pues vas a recibir lo que pediste y además muchas otras cosas, ¿no? Y entonces a él se le menciona también en la Biblia, se le menciona que él es el autor del libro de los Proverbios, del libro del Coelet o eclesiástico y del libro del Cantar de los Cantares, ¿sí? O sea, y sin embargo, fíjense lo que dice acá, estamos hablando de que, no estamos hablando de que ellos sean los autores literarios de dichos libros, o sea, que no escribieron el libro como tal, sino que compusieron los textos, que después alguien los juntó en un libro. Por ejemplo, David, seguramente David, cuando estaba viviendo su experiencia de arrepentimiento, escribió el Salmo 50. Y en otro momento de inspiración escribió otro salmo. Y así los iba dejando por separado. Pero hubo alguien que dijo, ¿por qué no juntamos todos los salmos, todos los cánticos y los ponemos en un solo libro? Todos los que compuso David y los que no compuso David, porque no todos los compuso David. Hubo algunos que no son de autoría de David, pero los vamos a juntar todos los salmos para que estén en un solo texto. Y entonces a ese texto se le llamó Libro de los Salmos, que contiene, ¿cuántos salmos? 150. 150 salmos. Muchos de ellos los escribió el rey David. Otros no los escribió David, pero ya existían. Y entonces vino alguien y dijo, vamos a juntarlos todos, los vamos a compendiar y los vamos a poner en un solo libro que se va a llamar Libro de los Salmos. Y es el que tú conoces en tu Biblia, el que tú usas. ¿Sí vamos bien? Y bueno, y por ejemplo a Salomón escribe el libro de los Sí, Proverbios, Cantares, el Eclesiástico, etc. Bueno, díganme si vamos bien, ¿eh? Porque esto es muy, muy, muy importante. Ahora, fíjense bien, en algunos casos se usa un seudónimo. ¿Qué es un seudónimo? Un seudónimo es un nombre falso para que no te reconozcan, ¿sí? Por ejemplo, hagan de cuenta que yo dijera, para que la gente no sepa que el libro que escribí yo, lo escribí yo, entonces me voy a poner, no sé, el siervo del Señor, por así decirlo. Y entonces, autor, el siervo del Señor. Ustedes dicen, ¿quién es el siervo del Señor? ¿Quién sabe? No dice el nombre, ¿no? Ese es un seudónimo. Es como, bueno, es que yo no uso seudónimo, yo más bien uso siglas. Ustedes se han identificado cuál es mi sigla, ¿verdad? ¿O no? De todas las cosas que leen mías y que reciben mías, ¿saben cuáles son mis siglas? Que fuera como un seudónimo. No, ¿verdad? No, nadie. Eh, A ver, ¿Cómo ¿cuál? tienes tú? O sea, todo No, lo que nada. digo lleva esa firma. No le entiendo para, a ver, hazlo tú. No, pues Para porque tú le sabes. ¿Cuál sería? ¿Cuál es? A ver, ¿quién se acuerda? Hasta en eso tienen que observar. Fíjense que cuando ustedes observan una pintura, por ejemplo, en nuestras capillas hay muchas pinturas en el interior de las capillas. Ahí don Pancho en la mesa tiene su capilla pintada. En Atotonilco también están los cuatro evangelistas, creo. En Dos Caminos también hay pinturas. ¿Dónde más? En Totocinapa creo que también hay pinturas de las apariciones de la Virgen, ¿no, don Ascensión? ¿En dónde más hay pinturas? Siendo Tocinapa, sí están las apariciones de la Virgen.
¿Quién las pintó? Y bueno, no me digan el nombre, pero todos los pintores tienen una firma o a veces tienen un seudónimo. Y en una esquinita de donde pintan, ponen su firma o ponen su ¿Quién? J, JMS. A, M, administrador del grupo. JMS. ¿Quién es, Ese quién es JMS AMDG? administrador del grupo. Sí. Administradora del grupo. ¿Quién es? No, Julio Esa es una especie de seudónimo. Para no poner el nombre, se pone un seudónimo. Y sin embargo, muchos que conocen al autor saben quién es ese seudónimo. ¿Mm? Por ejemplo, JMS, AMDG, pues ustedes saben perfectamente quién es. Sí. Son las iniciales del nombre y es la frase que identifica el nombre, que en este caso es Ad Maiorem Dei Gloriam, AMDG, que es una frase en latín que quiere decir que todo sea para la mayor gloria de Dios. ¿Vale? Y entonces, ahí está. Es esto, ¿quién lo escribió? JMS, para la mayor gloria de Dios. ¿Mm? Y entonces muchos autores, muchos textos están firmados por un seudónimo. Se pone un seudónimo para que no ponga su nombre. Y sin embargo, la gente que lo conoce sabe quién es. Pero, por ejemplo, en 5 años, la gente que no me conozca no va a saber quién es JMS AMDG, ¿no? Y se va a perder mi nombre con el tiempo, pero va a quedar el seudónimo, van a quedar las siglas, va a quedar la firma. Y entonces nos vamos a preguntar, ¿y quién es él? Pues quién sabe, es un seudónimo, ¿verdad? Y entonces algunos textos de la Biblia también usan seudónimos, lo cual es muy común en la literatura, no poner el nombre. No se trata de engañar al lector, sino se trata de realzar y prestigiar el texto. O sea, que el autor disminuya para que crezca el texto. Y entonces el autor real se sentía unido al personaje seudónimo. Y por ejemplo tenemos el caso de Salomón y de los libros de Proverbios, de Coelet y de Cantar, son una expresión de esa realidad, están firmados por un seudónimo. También algunas cartas del Nuevo Testamento probablemente estén en la misma línea. Por ejemplo, la segunda carta de Pedro, las cartas pastorales, la de Santiago y también el libro del Apocalipsis en el que aparece Juan como su autor y probablemente sea solo un seudónimo. ¿Vale? Y esto nos podría parecer raro a nosotros porque podemos decir, bueno, ¿y por qué no puso el nombre el autor? Porque nosotros vivimos en otra época y tenemos otro concepto de texto literario, de paternidad literaria, pero quiero que sepan que es muy normal usar seudónimos. Es muy normal. En la literatura es muy normal. Hay muchos libros famosísimos que se venden y se imprimen en tirajes de miles de ejemplares que tienen seudónimos. Y muchas veces ni siquiera se conoce al autor. ¿Vale? Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, textos en los que dices, pero ¿quién es este? Pues, ¿quién sabe? Es seudónimo. En otros casos, es el autor quien firma. Por ejemplo, tenemos el libro de Siráside, en 51:30 del libro de Siráside, si ustedes lo quieren buscar. Ahí van a encontrar que en ese libro tenemos, en 51:30, tenemos la firma. Tenemos la firma que dice, sabiduría de Jesús, hijo de Sirá. Lo mismo se puede decir de algunas cartas de Pablo, donde él firma diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, a las iglesias de Galacia, por ejemplo, en la carta a los Gálatas. ¿Vale? Entonces, ahí lo tenemos. 51:30. Bueno, ya ustedes lo pueden buscar para más
con más calma, pero ahí les dejo la información. Ok, vamos a avanzar. Por ejemplo, les decía que muchas veces un libro puede tener un solo autor y también puede tener varios autores. Por ejemplo, hay algunas cartas de Pablo donde se menciona eso. Miren, vamos a buscar la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, del 1 al 2, dice, fíjense lo que dice la carta a los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, etc. ¿Quién escribió la carta a los Corintios? ¿Solo Pablo? No, Pablo y Sóstenes, siendo Pablo el autor principal. Por eso a Sóstenes se le llama coautor, es decir, segundo autor. Fueron los dos, pero no decimos lectura de la carta del apóstol San Pablo y Sóstenes, sino solo decimos lectura de la carta del apóstol San Pablo, siendo coautor Sóstenes. Lo mismo tenemos, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios. Si ustedes lo pueden observar ahí en el capítulo 1, versículo 1, fíjense lo que dice. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Pablo y Timoteo. Luego tenemos la primera carta a los tesalonicenses. Fíjense, ahí ya no son dos, ahí son tres. Vamos a ver la primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 1. Dice así tal cual en la Biblia. Ustedes lo pueden corroborar. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, a ustedes gracia y paz. ¿Vieron? Coautoría. Hay más de un autor. Imagínense que cuando leamos la carta a los tesalonicenses, que tengamos que decir lectura de la carta del apóstol San Pablo, Silvano y Timoteo a los tesalonicenses, ¿no? De por sí ya nos cuesta pronunciar tesalonicenses. Ahora que digamos Pablo, Silvano y Timoteo, entonces por eso se toma el autor principal, pero sabiendo que hay coautores, es decir, que hay otras personas que tuvieron que ver también con ese texto escrito. Y sin embargo, también cabe mencionar que estos casos no se trata de una paternidad literaria para los dos o para los tres, es decir, estaban los tres o estaban los dos. Y hay uno que es el que redacta la carta, el que tiene mayor responsabilidad sobre la carta. ¿Vale? Ok. Vamos a ver, les decía, el texto clásico de Isaías. Porque el libro del profeta Isaías, que contiene, vamos a ver, ustedes tienen Biblia ahí con ustedes, ¿verdad? Díganme que sí o no. No. ¿No tienen? Bueno, traten de buscar ahí una Biblia para que vayan viendo lo que yo les voy diciendo, porque si no van a perder. ¿Cuántos capítulos tiene el libro del profeta Isaías? Vayan por su biblita. ¿Cuántos capítulos tiene? 16, ¿no? No, el libro completo del profeta Isaías. Un libro enorme. ¿A quién lo encuentra? Isaías. Está hablando don Pancho, pero no lo escuchamos porque está silenciado. Prenda su micrófono. 66. Así es, 66 libros. El profeta Isaías tiene 66 libros. Y entonces, nosotros, ojo a lo que les voy a decir, esto es muy importante, eso es crítica literaria.
Nosotros podemos pensar que el libro del profeta Isaías es solo un autor, o sea, el profeta Isaías, ¿no? Sin embargo, si nosotros analizamos de manera literaria, histórica, y el contenido del libro del profeta Isaías, nos vamos a dar cuenta de que no es un solo autor, son tres. ¿Por qué? ¿Cómo es eso del análisis literario? Muy fácil, porque no tienen el mismo estilo de escritura. O sea, se nota inmediatamente cuando está escribiendo uno y cuando deja ese estilo y se nota que está escribiendo otra persona. Es como si les dijera, vamos a escribir una carta, pero yo escribo el primer párrafo, Rufino escribe el segundo párrafo y doña Carmen escribe el tercer párrafo. Por más que quieran, pero se va a identificar dónde escribí yo, dónde escribió don Rufino y dónde escribió doña Carmen. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el libro del profeta Isaías. Se notan tres estilos literarios, tres formas distintas de escribir. No pertenecen a la misma persona. Ahora, hacemos el análisis histórico. Hay un Isaías que anuncia ciertas cosas, anuncia el destierro. Hay otro Isaías que su predicación la hace en el destierro de Babilonia, o sea, en otro momento histórico. Y hay otro Isaías que hace su predicación posterior al destierro. Entonces uno dice, o sea, la misma persona estuvo en los tres momentos históricos cuando están distanciados en el tiempo. No, la historia no nos alcanza. Fueron tres personas distintas. Una que estuvo antes, otra que estuvo durante el destierro y otra persona que estuvo después del destierro. Y eso lo podemos corroborar también en el contenido, porque el contenido de un Isaías es distinto al del segundo y es distinto al del tercero. Entonces, ¿qué pasó? Pues que encontramos textos firmados por un profeta que se llamaba Isaías. Aunque eran tres personas, las tres firmaron como Isaías. Y por eso nosotros creemos que, o más bien quien juntó ese libro, quien compendió los tres textos, creyó que era una persona. Pero hoy con el análisis literario, histórico y de contenido, nos damos cuenta que no fue una sola persona. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, un buen número de los primeros 39 capítulos, o sea, hasta los 39 capítulos, del 1 al 39, estamos hablando de un profeta que vivió en el siglo VIII, que predica en el sur, en el reino del sur, que en ese momento estaba amenazado por los asirios. Y el contenido de su predicación va a ser el castigo divino si el pueblo no cambia. O sea, él viene y le dice al pueblo, ¿sabes qué? Si tú no cambias, va a venir un castigo divino. Ese es el primer Isaías, con su estilo literario, en un momento histórico y con un determinado contenido. Cuando pasamos al capítulo 40, o sea, hasta el 39 vamos bien, pero pasamos al 40 y cambia el estilo. Aparece que es otra persona, porque tiene otro estilo literario, porque habla de otro momento histórico y porque el contenido de su predicación no es el mismo que el del capítulo 39. Y entonces nosotros decimos, no, no es el mismo. Del 40 al 55 ya es otra situación diferente. Ya Isaías está hablando del castigo que ya se dio. Ya están en el destierro. Ya vino el castigo. Ya los babilonios llevaron a los israelitas al destierro. ¿Sí? Ya no resuena la amenaza. Ahora el profeta predica la esperanza para el pueblo, salir del exilio de Babilonia. O sea, el primer Isaías amenaza. El segundo Isaías dice, pues ya nos está castigando Dios, mantengamos la esperanza de que vamos a salir de esta situación. Y de repente, estás en el capítulo 55 y pasas al capítulo 56 y otra vez cambia el estilo en otro momento histórico y con otro contenido profético. Y entonces ahí ya aparece Ciro, rey de Persia, a quien Dios usa para que venga la salvación del pueblo de Israel. Ya no es un profeta anónimo.
perdón, ya no es el mismo profeta anterior, sino ahora ya es otro profeta que ya se encuentra en otra época. O sea, ya ubicamos a este profeta en el siglo VI. Estamos hablando de 200 años de diferencia entre el primero y el tercero. Imposible que una persona viva más de 200 años. Entonces, el primer Isaías aparece en el siglo VIII, el tercero aparece en el siglo VI, 200 años después, con el mismo nombre de Isaías, pero con otro estilo literario, en otro momento histórico y con otro contenido. Y por eso, en la teología bíblica, a este tercer Isaías se le ha llamado Deutero-Isaías, es decir, alguien que se hace pasar por Isaías, pero que no era Isaías, pero que se puso Isaías como para tener autoridad moral o profética, ¿vale? Sí me explico, o sea, no quiero causarles escándalo ni nada, pero entonces, a ver, fueron tres profetas diferentes. Los tres se pusieron por nombre Isaías. Y entonces hubo un tiempo en que creímos que era uno solo, pero ya cuando se empieza a estudiar, cuando se empieza a analizar, eso, no, aquí hay tres personas diferentes, hay tres estilos, hay tres momentos diferentes históricos y hay tres tipos de contenidos. No es una sola persona, son tres. El primer Isaías, el segundo Isaías y el deutero Isaías. ¿Mm? Pero esto, ¿cómo lo sabemos? Por el análisis literario, por el análisis histórico. Por eso es importante comprender todo esto que yo les estoy diciendo. ¿Qué pasó en la historia? ¿Cómo es el estilo de escritura de uno? ¿Cómo escribe el otro? ¿Vale? ¿Sí vamos bien con Isaías? ¿Sí quedamos bien ahí? Un dato muy interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes leen un texto de Isaías, ¿qué es lo primero que tienen que analizar? ¿A cuál de los tres pertenece? ¿Al primero? ¿Al segundo? ¿O al tercero? Tercero. ¿Mm? Y entonces, pues pertenece al tercero. Ah, ok, entonces su mensaje va a ser cuando ya pasó el castigo. Porque el tercer Isaías ya habla de cuando el pueblo de Israel fue liberado, cuando regresan a Jerusalén y cuando se restablece todo, ¿no? Entonces ya estamos hablando de una época histórica diferente. El cerebro conecta inmediatamente. Primer Isaías anuncia la amenaza, anuncia el castigo que va a imponer Dios si el pueblo no cambia. El segundo Isaías habla en medio del castigo. El pueblo está siendo castigado y él narra la esperanza de que Dios los puede rescatar de ese castigo. Y el tercer Isaías ya pasó el castigo. Y entonces ya él rememora lo que pasó como un acontecimiento en el que Dios actuó. El mensaje es diferente. Vamos a otro caso, también bastante interesante. El Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? ¿O cuáles son los libros del Pentateuco? Si lo saben, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura de la Biblia, muy bien, que son Génesis, Éxodo, Éxodo, Levítico, Levítico, Números Números, y Deuteronomio. Deuteronomio. ¿Va? Ok. Estos 5 libros se conocen ordinariamente como la ley. La ley. ¿Va? Entonces, la ley que nosotros le llamamos Pentateuco porque está escrito en 5 textos. Ok, pero es un solo contenido. Si nosotros analizamos los 5 libros en conjunto, como el conjunto de la ley, porque así lo dice la escritura, ese conjunto de 5 libros se llamaba la ley, porque contiene justo la ley de Moisés, la ley de Dios que escribió Moisés. Si nosotros analizamos ese contenido, nos vamos a dar cuenta que tiene 4 versiones mezcladas. 4 versiones. Es decir, en otras palabras, queridos hermanos, hay 4 manos en esos textos, en el texto de...
O sea, en otras palabras, para que me sigan entendiendo, hay 4 autores diferentes en un solo texto, ¿vale? Pero, sin embargo, aquí, a diferencia de antes, donde podemos identificar con claridad quiénes son los autores, como en el caso de Isaías, por lo menos lo podíamos identificar con su seudónimo, con su nombre que se atribuyó. En el caso del Pentateuco, no podemos saber quiénes eran los autores. No lo podemos saber, porque eso fue hace muchísimo tiempo. Y entonces, solamente lo que hacen los críticos literarios es que analizaron el texto y le pusieron nombres, digamos, genéricos a los 4 autores. Y entonces a uno le llamaron el yavista o la versión yavista. ¿Por qué? Porque utiliza mucho el nombre de Yahvé, el texto, el autor. Al segundo le pusieron por nombre Eloísta. ¿Por qué? Porque utiliza mucho el nombre de Eloí. Y por ejemplo, fíjense la diferencia, porque el yavista, cuando hablamos de siglos, ¿cuánto es un siglo? Hermanos y hermanas, ¿cuántos son siglos? ¿Cuántos años? Acuérdense de la canción Un siglo sin ti. ¿Cuántos años son un siglo? Sin miedo. 100. 100 años. Entonces, por ejemplo, fíjense, el yavista escribió en el siglo X, ¿va? El eloísta en el siglo VIII, es decir, antes de Cristo. Ahí los siglos van de mayor a menor, van del 9, no van hacia adelante, sino van hacia atrás. Entonces, hay 2 siglos de diferencia entre uno y otro. ¿Cuántos años? 200 años de diferencia. Y luego, el deuteronomista del siglo VII, otros 100 años después. Y la tradición sacerdotal que aparece en los siglos IV y V. O sea, ¿se dan cuenta la distancia que existe entre ellos? En años es enorme. O sea, estamos hablando de 100 años de diferencia o de 200 años de diferencia. ¿Sí? Y sin embargo, nosotros nos podemos dar cuenta que hay 4 tradiciones. Miren, yo cuando estudiaba en la Sagrada Escritura, hace algunos años, esta Biblia es una reliquia. Si algún día soy santo, el que se le quede va a ser muy, muy valioso. Porque esta es mi Biblia de estudio, cuando yo estudié la teología bíblica. Y fíjense que es una Biblia de Jerusalén, porque hay muchas versiones de la Sagrada Escritura, muchas. Y algunas de ellas, por ejemplo, la latinoamericana, las versiones cambian en la traducción. La Biblia latinoamericana, por ejemplo, usa un lenguaje muy sencillo para que la gente lo entienda. Y la Biblia de Jerusalén, por así decirlo, es como si fuera la Biblia científica, la que utilizan los estudiosos de la Sagrada Escritura, porque su traducción es un poco más apegada al original. Entonces su lenguaje es un poquito más complejo porque se apega a la traducción original, ¿no? Y entonces en esta Biblia de estudio, que yo aquí cuando estudiaba la Sagrada Escritura antes, yo le marqué aquí con lapicerito. Esta está bien rayada, si ustedes la vieran dirían, qué barbaridad, ¿por qué rayas la Biblia? Porque esta es Biblia de estudio. Y entonces yo le marqué aquí, le fui marcando con lapicero, dónde era de la tradición sacerdotal, dónde es de la tradición yavista, dónde es de la tradición eloísta. Y es interesante, digo, algún día que ustedes quieran les muestro esta Biblia cómo está toda rayoneada, y van a ver cómo hay pedacitos de una tradición que engarza con otro fragmento de otra tradición, y luego una frase de otra tradición, y luego un texto largo de otra tradición, y así se la llevan. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hubo diferentes, ¿cómo les explico? A ver, miren, es como si hubiera diferentes pedacitos de textos, diferentes pedacitos, diferentes fragmentos de textos sagrados que relataban la ley.
Y entonces hubo alguien que fue un compositor que dijo, voy a unir estos textos y le voy a dar sentido. Y entonces tenían, por ejemplo, acá un texto, aquí otro, y los fue uniendo, los fue acomodando, de tal manera que tuviera una lógica la narrativa de la historia de la salvación. Y los juntó. Pero esos 4 pedacitos, por así decirlos, estaban o pertenecían a autores diferentes de épocas distintas. Y entonces nos legó la ley, o sea, el texto del Pentateuco, y ahora que nosotros lo leemos, pues como lo leemos de corrido, pues no nos damos cuenta. Y porque además para que tú te des cuenta necesitas tener cierto conocimiento histórico, científico, literario de los textos de la Escritura. Pero a ver, por ejemplo, digan ustedes, ¿por qué hay 2 relatos de la creación? ¿Se han preguntado eso? El Génesis tiene 2 relatos de la creación. Génesis 1, primer relato de la creación, y Génesis 2, ¿qué les digo? Ahí hay otro relato de la creación. Entonces, ¿por qué hay 2? Pues porque son 2 tradiciones distintas, ¿sí? De 2 autores distintos. Es que me quedé observando aquí los relatos y las anotaciones. Y en una, por ejemplo, en un relato, pues nada más dice que Dios creó a Adán en el 7º día, hagamos al ser humano a imagen y semejanza nuestra, que mande sobre los peces del mar, etcétera, etcétera. Y dice que a imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó, nada más. Eso pertenece a la tradición sacerdotal, o sea, un autor. Y en el segundo relato de la creación, por ejemplo, nos da más detalles. Y ahí dice, por ejemplo, que Dios tomó del polvo de la tierra, que lo formó y que le insufló. Es insuflar, es dar el espíritu, soplar. Le insufló el aliento de vida y entonces el hombre resultó ser un ser viviente, resultó un viviente. Este detallito de esos detallitos artesanales, ¿no? De cómo Dios toma el polvo de la tierra, lo forma, le insufla, le sopla y le da aliento de vida, no lo dice el primer relato de la creación, porque es un autor diferente. Entonces, ¿qué hizo el compositor? Juntó los 2 relatos, ¿sí? Y nosotros lo vemos como un relato corrido, pero si ustedes analizan, dices, ¿por qué ya me relató la creación y luego me vuelve a relatar la creación? Pero ya con otros detalles, ¿no? ¿Y por qué aquí me da ciertas cosas, ciertos detalles que el otro no me dio? Ah, pues porque son autores diferentes. Ok, vamos a ver otros ejemplos. Dice, si descendemos a textos concretos en el cuadrito de abajo, veremos también, por ejemplo, que el Salmo 51, el Salmo 50, los versículos 20 y 21 están en tensión. O sea, ¿qué es eso de tensión? Parece que se contradicen con los versos 18 y 19. Por ejemplo, o sea, el mismo Salmo, escuchen bien, el mismo Salmo se contradice. ¿Cómo ven? No se rasguen las vestiduras. Estamos haciendo crítica literaria, más o menos, porque no es tan profundo. Pero el mismo Salmo se contradice. Vayan ustedes al Salmo 50 y en los versículos 20 y 21 dice, es más, vamos a buscarlo porque si no, van a decir qué locura se está diciendo. A ver, libro de los Salmos. Si pueden, búsquenlo también ustedes, ¿eh? Aquí la idea es que aprendan y que se den cuenta de cómo se llegó a esa composición de la Sagrada Escritura desde una perspectiva bíblica. Estamos al Salmo 50, el de David, o 51, dependiendo de cómo lo tengan su Biblia. Miren, dice, el versículo 20, dice,
Ah, bueno, primero el 18. El 18. El 18 dice que a Dios no le agradan, dice, no te agradan los sacrificios. Si te ofrezco un holocausto, no lo aceptarías. Ojo, o sea, dice que a Dios no le agradan los sacrificios. Si le ofreces un holocausto, no lo aceptaría. ¿Por qué? Porque el sacrificio que quiere Dios es un espíritu contrito, un corazón arrepentido y humillado. A ese sí no lo desprecia. ¿Va? O sea, ¿Dios quiere sacrificios? No. Pero pasamos al 20, perdón, al 21, y ahí dice, entonces te agradarán los sacrificios justos, holocaustos y oblaciones enteras. Se ofrecerán entonces sobre tu altar novillos. Quiero. O sea, ¿le gustan los sacrificios o no le gustan? En un versículo dice que no, y dos más adelante dice que sí. Entonces, ¿sí o no? ¿Qué podemos ver ahí? Pues ahí podemos ver que hay una segunda mano, ¿vale? O sea, que probablemente uno de esos versículos, probablemente el final, fue agregado por otro autor al Salmo de David. O sea, que el primero dijo, pues es que a Dios no acepta sacrificios, a Dios no le gustan sacrificios, le gusta un corazón arrepentido. Y seguramente el segundo dijo, pero es que si decimos eso, pues están invalidando todos los sacrificios que ofrecemos a Dios en el altar y no podemos invalidarlos. Entonces vamos a agregar, reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, y sobre tu altar se inmolarán novillos. O sea, sí queda claro, ahí se ve que hubo una segunda mano, alguien que dijo, le componemos para que no quede en tensión esto que está diciendo, ¿va? Por ejemplo, vamos con otro caso. En Juan, en el Evangelio de Juan 20, 30, 31, hay una conclusión, pero en 21, 24, 25 hay otra conclusión. Vamos a verla para que ustedes se den cuenta. Miren, buscamos el Evangelio de Juan y buscamos el versículo 20 del 30 al 31. 20, del 30 al 31. ¿Qué dice del 30 al 31? Dice, Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿Vale? Y luego dice en 21, 24, 25, dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se pusieron por escrito una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieron. O sea, piense bien. ¿Dónde está el detalle aquí? Observe. Dice, en el primer texto que leí, el del 30 a 31, está hablando en singular. O sea, parece que quien escribe es una persona. O sea, el discípulo, Juan, suponemos, ¿no? Parece que es una persona. Dice, esto ha sido escrito, como si dijera, esto yo lo escribí, para que ustedes lo vean y luego crean. Y en el versículo 21 está hablando en plural. Dice, nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las escribió
Y nosotros sabemos, o sea, está hablando en plural, nosotros sabemos que su testimonio, hay dos manos ahí, dos personas diferentes que escribieron. O sea, hay dos conclusiones. Dos personas le metieron mano a ese texto. Uno habla en singular, una persona, y el otro habla en plural, como si fueran varias personas. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que los textos sagrados, pues fueron compuestos en épocas distintas y fueron inspirados por personas distintas. Y como no había un secretario ni un escribano que fuera tomando nota, pues evidentemente fue quedando en la memoria de las personas. Incluso, por ejemplo, el Evangelio de Lucas. Lucas dice que él tuvo que investigar todos los acontecimientos, cómo ocurrieron los acontecimientos, para que luego las pusiera por escrito. Y entonces el tiempo, la memoria, porque luego la memoria no es tan fiel, o sea, algunas personas recuerdan ciertas cosas, otras personas recuerdan otras cosas, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con la composición y la transmisión del texto sagrado. Vamos a pensar en algo muy concreto. O sea, imagínense, Lucas investigó, Lucas es el que más escribe sobre lo que pasó con Jesús antes de su nacimiento, la anunciación, la visita de María a su prima Santa Isabel, todos esos detallitos. Los tuvo que haber investigado con María. Entonces tuvo que hacer una investigación con María y con quien conoció a María, con Isabel, no sé si todavía vivía, qué sé yo, ¿no? Pero imagínense a cuántos años después. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, perdón, de Marcos, que fue el primero que se escribió, no fue el de Mateo, fue el de Marcos, el primerito que se escribió, fue escrito décadas después de los acontecimientos. Entonces fue de lo que Marcos se fue acordando de algunas cosas que ocurrieron y las fue poniendo por escrito, porque además Marcos no fue discípulo de Jesús, no fue de los 12, o sea, él no lo vio, él no estuvo con él, más bien a él le contaron y seguramente le contaron los discípulos de Jesús, le contaban las cosas y él las guardó tanto en su memoria que los fue escribiendo, los dichos y hechos de Jesús. Y hasta después se hizo esta composición del texto que hoy llamamos el Evangelio de Marcos en un margen temporal de composición. Fíjense bien, el Antiguo Testamento se empezó a escribir 10,000, en el año 10,000 antes de Cristo, hasta el año 50. O sea, estamos hablando de 10,000 años de composición. El Nuevo Testamento se empieza a escribir más o menos en el año 50 y se termina de escribir hacia el año 130. Estamos hablando de 80 años de distancia de composición de los textos escritos. Ahora, vamos a pasar a otro tema, las lenguas. Esto es muy importante. Originalmente se escribió en hebreo y algunas partes en arameo. Ahí están las partes que estaban escritas en arameo. Textos de Esdras y de Daniel. Algunos fragmentos del profeta Daniel y textos de Esdras. La mayoría en hebreo. Y luego del hebreo, bueno, y había algunos textos en griego también. Ahí está el libro de la sabiduría, el segundo libro de Macabeos, estaba escrito en griego, se escribió originalmente en griego. El texto de Baruch, textos de Daniel, textos de Esther. Y fíjense, ¿por qué algunos textos de Baruch nada más? ¿Por qué no todo el libro? No todo el libro estuvo escrito en griego, solo algunas partes del libro de Baruch, solo algunas partes del libro de Daniel. O sea, Daniel está escrito en hebreo, digo, en arameo. Unas partes tienen arameo y otras partes fueron escritas en griego. Entonces, ¿Daniel hablaba hebreo, arameo y griego? ¿O fueron diferentes manos? Por ejemplo, ¿por qué hubo pedacitos en arameo y pedacitos en griego?
O sea, ¿quién escribió el capítulo 13 y 14 de Daniel que escribió en griego? Eso es también muy interesante. Y luego, después se hace la traducción. Este cuadrito se los voy a dejar ahí para que ustedes lo vean. Es todo lo que, como toda la síntesis de lo que venimos hablando. ¿Quién hace la traducción? Bueno, pues vamos a hablar ahorita de las traducciones. Pero vamos a empezar por la Biblia hebrea, porque en hebreo, o más bien los judíos ya tenían su Biblia, sus sagradas escrituras. Nada más que la Sagrada Escritura de los judíos solamente comprendía 24 libros y se dividían en tres partes. La Torá o ley, que comprendía lo que nosotros llamamos Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tenía otra sección que se llamaban los Nebim, en hebreo, que significan los profetas. Eran 8 libros y ellos lo dividían en dos, decían profetas anteriores o Nebim Rishonim, que son Josué, Jueces, Samuel y Reyes. No los consideramos libros proféticos, los consideramos libros históricos. Y los profetas posteriores, los Nebim Aharonim, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel, y 12 menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿no? Y luego tenía otros 11 libros que se llamaban Ketubim, y donde estaban 3 poéticos, donde estaban los Salmos, Job y Proverbios. Tenían 5 rollos que leían en fiestas principales. Ahí estaba Ruth, que se leía en Pentecostés, el Cantar de los Cantares, que se leía en la Pascua, el Eclesiastés o Coelet, que se leía en la fiesta de los tabernáculos, el libro de las Lamentaciones, que se leía en la celebración de la destrucción del templo, y Esther, que se leía en la celebración del Purim. Y había 3 escritos más, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas, que lo tenían en un solo libro. Eran 24 libros de la Biblia hebrea, solo 24. Evidentemente que ellos no tienen nada del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque pues ellos no creían en Jesús como el Mesías. ¿Vale? Ok. Después viene bueno, ya no me voy a detener en esto porque son los diferentes nombres que se le dan en la escritura en la Biblia. A veces se les llama libros, a veces se les llama libros santos, a veces se les llama escritura o escrituras en plural, o a veces santas escrituras o a veces sagradas letras. Ahí están los textos para que ustedes vean cómo se le llamaba a la Biblia en la misma Biblia. Luego después del hebreo, viene la primera traducción. Se traduce del hebreo al griego. Del hebreo al griego. Y bueno, aquí lo que sabemos es que ahí está un contexto legendario, ¿no? Que había una carta de Aristeas donde decía que Ptolomeo, que era un gobernante, un rey, le pide a 72 sabios que hagan la traducción de la Biblia hebrea al griego para que se pueda entender, porque el griego era la lengua más importante de ese momento, etc. Pero lo cierto es que esta traducción tardó más de 100 años en elaborarse, del hebreo al griego. ¿Sí? Y aquí vamos a encontrar 39 libros, ya no 24, 39. ¿Sí? Van a agregar además, o vamos a encontrar aquí, los libros deuterocanónicos y algunos textos apócrifos. Por ejemplo, vamos a tener que hay 4 libros de Macabeos, Macabeos 3 y 4. Hay un libro de Odas y Salmos de Salomón, y hay fragmentos griegos de Esther y de Daniel. Y entonces vamos a tener en esta traducción al griego, que se le va a llamar Biblia de los 70, así, vamos a encontrar 39 libros, vamos a encontrar 24 libros de los de la Biblia hebrea, más los 7 libros deuterocanónicos, y fragmentos griegos de Esther y de Daniel, y 5 apócrifos. Apócrifos quiere decir para nosotros falsos, ¿sí? Que ellos sí los consideraban. Por ejemplo, nosotros, pues nunca vamos a encontrar en la Biblia el tercer libro de Macabeos,
y el cuarto libro de Macabeos. Solo Macabeos tiene 1 y 2. En la traducción de los 70 sí había Macabeos 3 y Macabeos 4. No vamos a encontrar las odas y salmos de Salomón, etcétera. ¿Va? Bueno, y después del griego pasa al latín. Al latín. La traducción latina de la Biblia se llama Vulgata. Esta la hizo San Jerónimo, ¿sí? Por eso él es el padre de la Sagrada Escritura. Recibe el nombre de Vulgata, que quiere decir divulgada, o sea, para que el pueblo la conozca. Y bueno, el Concilio de Trento lo reconoce como la versión auténtica o el texto normativo. Entonces, ¿cuántas traducciones llevamos? 2. Del hebreo principalmente, pero también de arameo en partes griegas. Toda la Biblia pasa al griego. Y luego del griego pasa al latín. Y mucho tiempo después pasa del latín a todas las lenguas vernáculas, que así le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, mucho ojo, porque al traducir puede haber cambios en la interpretación de las palabras o de las frases, ¿sí? Porque nosotros no tenemos la mentalidad hebrea, no pensamos como los hebreos, no pensamos como los griegos, y ni siquiera pensamos como los romanos cuando se tradujo al latín. Entonces, por ejemplo, fíjense bien, nada más aquí les pongo un ejemplo. Nosotros hablamos de alianza, pero la alianza viene de un término hebreo que se llama berit. Y cuando berit pasa a griego, se traduce como alianza, como contrato. Y luego se traduce como una orden. Al latín pasa, fíjense, al latín pasa como testamentum. Y nosotros lo tomamos del latín. Entonces, siendo berit, que sería lo primero, se traduce como alianza y luego como testamento. Pero ahí hay muchos cambios, porque no es lo mismo un berit que una alianza con testamento. Para nosotros, por ejemplo, testamento, ¿qué es? La herencia que nos dejan los padres. Nosotros no comprenderíamos el término berit en hebreo como un contrato, como un acuerdo entre dos partes, que uno dice, uno pone una parte y el otro otra parte y se sella ese pacto con un sacrificio, con sangre, con un signo, con algo. No lo vemos así porque nosotros ya no vivimos en ese contexto. Pero al traducirlo cambia de sentido, cambia de significado. Por eso debemos tener mucho cuidado con las traducciones. Evidentemente ustedes no, porque ustedes pues reciben el texto ya traducido. Pero para estudiar la Sagrada Escritura, uno tiene que ir a la traducción o estudiar la traducción. Por ejemplo, yo les decía hace unos días que hice una celebración en Shamatikpat, no me acuerdo qué día, que el texto decía, era del profeta Ezequiel, me parece, que decía que le decía al profeta, Dios le decía al profeta Ezequiel, toma tus cosas y camina por el pueblo para que te vean y les anuncies así lo que va a ocurrirles a ellos, ¿no? Y el texto decía, toma tus cosas. Pero si nosotros vamos al texto, vamos a encontrar la palabra ajuar. Ajuar. Y el texto, en el texto ajuar, o sea, en el original, por así decirlo, el griego, en el ajuar, no son solamente cosas, sino se refiere a un conjunto de bienes que tiene que ver como ropa, mobiliario, etcétera, que conforman un hogar. No es lo mismo decir, toma tu ropa, toma tu mobiliario, toma ciertas cosas que tú utilizas y cárgatelas, a decir, toma tus cosas. Fíjense, tan solo una palabra puede cambiarnos el sentido de un texto. Pero esto, ¿cómo lo podemos saber? Bueno, acudiendo al texto original. Ok,
Pues hasta ahí terminamos entonces. Fíjense bien cómo estamos hablando de la composición, de la composición, de la estructuración, de la autoría y de la transmisión del texto sagrado. Todo lo que hay que saber. Es mucho, ¿no? Y claro que si ustedes lo estudian, cuando analicen el texto, pues le van a encontrar mucho sentido y van a poder tener un acercamiento mejor, porque como decimos nosotros, pues ya estamos preparados para eso. Ya no vamos a... Profe, Sí. soy Gus de Totocinapa. Gus, Sí, profe. Una pregunta. ujú. ¿Usted cree que en la traducción, o como decía hace rato, de que hubo varias manos en un solo evangelio, pudo haber modificaciones Pudo haber, para mal? no, no para mal, sino más bien hay diferentes interpretaciones del texto. Eso es lo que hay, diferentes interpretaciones. Porque, por ejemplo, el mismo ejemplo que les ponía hace ratito, ¿no? Si yo leo un texto del profeta Ezequiel y digo, el profeta, digo, Dios le dijo al profeta, toma tus cosas y salte a caminar, toma tus cosas. O sea, ¿qué entendemos por toma tus cosas? Pues una maleta pequeña, ¿no? Una Algo. maleta pequeña, ¿no? Pero si Sí, nosotros claro. vamos al texto, dice, toma tu ajuar. Entonces ya tú dices, a ver, ajuar, ¿qué es el ajuar? Pues el ajuar no es una maleta. El ajuar es ropas, es mobiliario, son tus propiedades, que las tomes, que las coloques en un objeto y que te las eches al hombro y que te vayas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues no es para mal, porque el traductor dice, ¿cómo voy a poner ajuar si la gente de México no entiende lo que es un ajuar? Entonces, Claro. ¿qué le pongo para que me entiendan? Pues tus cosas, toma tus cosas. Tal vez si, no sé cómo diría la Biblia de los jóvenes, a lo mejor diría, toma tu maleta, ¿no? O toma tu mochila, toma tu mochila y camina, casi, casi, ¿no? Sí, Vamos a poner este ejemplo absurdo, que un traductor diga, pues vamos a poner, toma tu maleta y camina. Pues para que entienda la chaviza, por así decirlo, ¿no? Para querer, para querer comunicar el mismo mensaje, pero con otro lenguaje que sea entendible para los jóvenes o que sea entendible para las personas que viven en un determinado lugar. Es como hoy les decía en el tema de la Virgen de Guadalupe, a ver, hoy era la pesca abundante, hoy fue el tema del traslado, ¿no? La pesca abundante. Y yo les decía aquí en Chamatipa, ¿ustedes saben de pesca? Pues no, nunca hemos pescado. Si viene alguien y nos da un ejemplo de cómo pescar, pues para nosotros es un lenguaje totalmente desconocido. Nunca hemos pescado, aquí no hay lagos, aquí no hay mar, ¿no? Entonces, ¿qué hace el autor? ¿Qué hace el traductor? Pues que trata de encontrar las palabras más adecuadas para que nosotros podamos entender lo que ocurre en la pesca sin ser pescadores, ¿no? sí tiene mucho que ver el lugar y la época, ¿no? El lugar y la época, claro. Porque, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, su nombre lo dice, está traducida para personas, para gente sencilla, con lenguaje sencillo, que pueda entender cualquier persona de Latinoamérica, ¿no? Y Claro. entonces no se va a parecer la traducción. Por eso tú tomas una Biblia latinoamericana, yo tomo una Biblia de Jerusalén, don Francisco toma una Biblia de América y don Rufino toma la Biblia de los jóvenes y tomamos el mismo texto y va a ser distinta la lectura por la traducción. ¿No? Cierto. Pero eso no quiere decir que el autor lo haya hecho para mal, como decir, digo, el traductor, que lo haya hecho para mal y haya dicho, yo voy a engañar y voy a aprovecharme de esta confusión para que ustedes se hagan bolas. No,
sino que más bien lo que el traductor trata de hacer es este, hacer el lenguaje comprensible para un determinado grupo de personas. Y bueno, aprovechando esta oportunidad que tengo de comentarles, yo conocí en la Universidad Pontificia a una persona que estaba haciendo la traducción de las cartas de Pablo y conocí a otra, o sea, directamente del griego, él las estaba traduciendo, él hablaba griego muy bien como su segunda lengua y él estaba traduciendo nuevamente las cartas de Pablo. Y luego conocí a otro gran maestro de Sagradas Escrituras, un famosísimo maestro, uno de los más importantes maestros de Sagrada Escritura, que estaba haciendo una traducción del Antiguo Testamento, de ciertos textos del Antiguo Testamento, directamente del hebreo al español. Y yo me acerqué varias veces a él porque a mí me llamaba la atención, ¿no? Y decía, bueno, padre, ¿por qué hace esa traducción? ¿Por qué le interesa? Porque yo me quiero acercar, quiero tener un acercamiento al texto profundo y pasarlo a un lenguaje que yo creo que le puede servir a determinado grupo de personas, ¿no? Del siglo XXI en México. Y ya salió la Biblia, creo, no me acuerdo cómo se llama. Te voy a investigar cómo se llama. No recuerdo ahorita. Pero entonces, ese es el sentido del traductor. O sea, el traductor quiere hacernos llegar el mensaje en un lenguaje que podamos entender. Mexicanos del siglo XXI, que desconocemos absolutamente el contexto en el que surgió los acontecimientos bíblicos. Uh-huh. ¿Algo? Ya, más. Vale. ¿Algo más? Y esto es muy importante, queridos agentes de pastoral, porque ahorita que ustedes vayan a dar sus centros bíblicos y digan, a ver, vamos a buscar esta cita, pues les van a salir diferentes versiones por las traducciones. Ahí lo que tenemos que hacer, pues, es mediar y decir, bueno, son diferentes traducciones y tiene que ver con la visión que tuvo el traductor de poder hacernos llegar el mensaje, pero ya no meterse como en más aspectos, porque, pues, evidentemente que, pues, nos va a faltar como tiempo y nos va a faltar bastante análisis para poder decir por qué se tradujo así y qué sentido tiene. Pero lo que hoy quisimos decir es cómo se compuso el texto sagrado, cómo se transmitió. Y el día de mañana vamos a analizar quién lo inspiró, porque hoy nos estamos metiendo al análisis literario, al análisis histórico, y mañana nos vamos a meter al análisis teológico. ¿Quién inspiró la Sagrada Escritura? ¿Quién mandó que se escribiera? ¿Quién motivó para que se escribiera, independientemente del autor? ¿Quién está detrás del autor? Y eso se llama inspiración de la Sagrada Escritura. Y eso ya no tiene que ver con historia, ya no tiene que ver con literatura, ya tiene que ver con un análisis espiritual y teológico de creer quién está detrás del autor, quién le inspira, quién lo motiva desde dentro para decir, escribe esto que te estoy diciendo, escribe esto que sabes, escribe esto que te estoy iluminando. Y entonces el otro simplemente obedece y pone por escrito lo que lo que se le inspira. Pero eso lo veremos en nuestro próximo capítulo, por lo tanto no se lo pierda el día de mañana a las 7 de la noche para seguir analizando estos puntos. ¿Les parece? Pues voy a terminar la grabación para que podamos despedirnos. ¿A poco no lo estoy grabando? No, sí lo está grabando, ¿verdad?